Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre citoesqueleto y ya yo les comenté que siempre traigo algo, eh, un poquito de alimento espiritual que nos hace falta a todos. En Proverbios 9, ese versículo muy interesante dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará tu saber. Muy, muy interesante. Habemos personas necias, ¿no? Que cometemos errores y alguien nos quiere aconsejar y lo rechazamos y encima nos enojamos y lo hacemos nuestro enemigo feroz. Pero cuando una persona es correcta, va a reconocer su error y le va a agradecer a quien le ha aconsejado, ¿no es cierto? Por eso dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Por eso cuando encontramos personas necias dicen que es más necio el que trata de corregir a un necio. Entonces, yo creo que acá no hay necios, no hay personas escarnecedoras, todos somos sabios, así que espero que este versículo les sirva. Bien, el tema que vamos a tocar es citoesqueleto y lo vamos a hacer en dos clases. En la primera hora citoesqueleto le he puesto 1 y vamos a hablar solamente sobre microfilamentos, y en la segunda parte, la segunda clase, que también es hoy, hablaremos sobre microtúbulos y filamentos intermedios. La competencia es que al finalizar la clase el alumno explica la ultraestructura, estructura y función de los componentes del citoesqueleto y su importancia en el funcionamiento de la célula. Esa es la competencia. ¿Y cómo la vamos a lograr? Igualmente, al finalizar la clase, el alumno describe la estructura, la ultraestructura, estructura y función de los microfilamentos, en este caso. En la siguiente clase será sobre microtúbulos y filamentos intermedios. Y el alumno enumera las proteínas asociadas a microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Los dos temas nos ayudan en todo esto. Entonces, ¿qué es el citoesqueleto? Es una trama tridimensional totalmente activa, totalmente dinámica, que da forma, soporte, resistencia y movimiento a las células. Hasta mediados del siglo pasado se sabía que existían este movimiento, forma celular, pero no se podía entender el mecanismo por el cual se daban estos aspectos, ¿sí? Posteriormente ya se han hecho estudios y se ha podido demostrar que la célula también tiene un esqueleto, así como nosotros tenemos un esqueleto óseo y muscular, un esqueleto osteomuscular, la célula también tiene un esqueleto. Y ese esqueleto está dado pues por filamentos delgados, intermedios y microtúbulos, que van a cada uno de ellos con diferentes características, van a proporcionar forma, movimiento, resistencia, van a formar también algunas estructuras, etcétera, que sin ellas el funcionamiento de la célula no sería posible de ninguna manera. Y bueno, con el microscopio de fluorescencia se empezó, fueron los pioneros, digamos, cuando se utilizaron este examen de microscopía por fluorescencia y poder reconocer. Ustedes están mirando acá. A ver, ustedes están mirando acá en verde los filamentos intermedios. Así se miran con microscopía de fluorescencia los filamentos intermedios. Aquí se les está observando los microtúbulos en azul y aquí en rojito los microfilamentos con microscopio de fluorescencia. Y aquí los tenemos en un esquema. Como los filamentos de actina generalmente están hacia las paredes de la membrana celular, ¿sí?
Los filamentos intermedios van desde la membrana celular a la membrana del núcleo, generalmente, porque es la función de dar soporte, resistencia, y los microtúbulos, miren, que se forman pues aquí a nivel del centrosoma y se irradian a toda la célula y van a cumplir también funciones como lo veremos más adelante. Entonces ya sabemos que los componentes principales del citoesqueleto entonces son microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Además, para los microfilamentos existen proteínas asociadas, es decir, proteínas que van a ayudar en el trabajo y en la función de los microfilamentos cuyo componente principal es la actina, ¿no? Igual, los microtúbulos también tienen proteínas asociadas a su función, y los intermedios igualmente. Aquí tenemos un esquema tridimensional, miren, membrana celular, y aquí ven como un enmallado, una red tridimensional de fibras dinámicas, ¿no es cierto? Y entre las cuales vamos a mirar los diferentes organelos. Y esta mallita tridimensional pues está formada por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios que le van a dar forma, soporte, resistencia, movimiento, etcétera, a la célula. Entonces se imaginan que una célula sin citoesqueleto sería como un carro sin gasolina. Me pongo a pensar, ¿no? Si no tengo gasolina en mi carro bonito, nuevo, y esa gasolina, o a gas, qué sé yo, no va a funcionar porque no tiene la energía y no tiene, que en este caso, la energía definitivamente le va a proporcionar las mitocondrias, pero el sistema de movilización va a ser a través de microtúbulos, microfilamentos, a través de esas proteínas motoras que requieren de ATP para poder movilizar y transportar vesículas. Recuerden eso, ¿ya? Eso es muy importante, entonces, que sin el citoesqueleto las células pues no estarían funcionando, no podrían movilizarse. Imagínense cuando vieron aguas estancadas, virtual también, esos protozoarios que con los cilios se movían, los cilios son citoesqueletos, son parte de microtúbulos. No podían moverse, estarían ahí quietos, estáticos, y así por el estilo nos ponemos a pensar en todo y nos damos cuenta pues de la enorme importancia del citoesqueleto, de sus tres componentes, de sus proteínas asociadas, y qué sucedería donde falle un componente del citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos o filamentos intermedios. Los intermedios pues van a trabajar más en lo que es soporte y resistencia, ellos no participan en lo que es movimiento, ya lo veremos luego. Aquí tenemos un esquema del citoesqueleto, perdón, sí, pues de componentes del citoesqueleto, y acá pueden ver ustedes una fibra, un microfilamento compuesto por dos fibras de monómeros, ¿no? Que se han unido así en hileras y se han como que torcido. Este es el microfilamento, ya pasaremos a explicar en más detalle luego. Y aquí tenemos el filamento intermedio, miren qué diferencia hay, es un poquito más grueso, pero aquí, mientras acá tenemos estructuras globulares, aquí tenemos estructuras fibrosas, y en el microtúbulo también hay estructuras globulares, es un diámetro mayor, como lo vamos a ver más adelante, y hay diferencia. Cada uno cumple funciones específicas y algunos trabajan en unión. O sea, no es que yo soy microfilamento y no me junto con el microtúbulo, y yo soy microtúbulo y no me junto con el microfilamento o con el filamento intermedio. Van a trabajar muchas veces en coordinación con las proteínas asociadas y con los otros componentes del citoesqueleto. Y aquí nuevamente les muestro un esquema tridimensional, membrana celular, miren en celestito, organelas que tengo acá, una mitocondria, ¿sí? Tengo una mitocondria, tengo retículo endoplásmico rugoso, ¿cierto? Tengo microtúbulos aquí en este tono verdecito, tengo microfilamentos hacia la membrana, y tengo los filamentos intermedios. Entonces vean que en la célula, pues, aparte de lo que hemos estudiado, membrana celular, los organelos membranosos, este citoesqueleto, pues, es el organelo no membranoso, con sus componentes microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Entonces, un organelo tremendamente importante para el funcionamiento de la célula. Y aquí
Tenemos un esquema de un microfilamento, se llama también de actina porque es su proteína principal, su componente principal, y ustedes van a ver acá que tiene un diámetro, o sea, esta zona, un diámetro de 7 nanómetros. La bibliografía refieren de 6 a 7 nanómetros, es bueno que lo tengan presente, su diámetro va de 6 a 7 nanómetros, está formado por monómeros de actina, cada redondito es un monómero de actina. Tenemos el filamento intermedio que tiene un diámetro de 8 a 12 nanómetros, de 8 a 12 nanómetros en algunos textos, porque después van a estar, si por casualidad se les hiciera una pregunta, en algunos textos señalan de 8 a 10 nanómetros, en otros de 8 a 12 nanómetros. Entonces, las dos respuestas valen, pero yo prefiero no complicarme la vida ni complicárselas a ustedes, pero es necesario que sepan. Mientras este microfilamento tiene este diámetro, este intermedio tiene este otro diámetro, mucho mayor. Y miren, acá hay proteínas monómeros de actina, aquí no, aquí son proteínas fibrosas, que luego se retuercen como un tirabuzón, ya lo explicaremos más adelante, y tenemos aquí el microtúbulo que tiene un diámetro de 25 nanómetros, va de 24 a 25, lo van a leer, lo van a ver, 24 a 25, está formado por dímeros de alfa-beta-tubulina. Alfa-tubulina, beta-tubulina, se van juntando y van a formar el microtúbulo, que ya lo veremos más luego. Acá ya también lo explicaremos en la siguiente parte y nos vamos a dedicar ahora a trabajar con lo que es microfilamentos. Aquí tenemos una imagen al microscopio electrónico de cómo se ven los microfilamentos de actina, ¿no? Hasta una vista. Aquí tenemos haces de filamentos de actina. Miren, parecen espículas. Así se ve el microscopio electrónico. Y ahora sí, nos vamos al tema específico, microfilamentos, y tenemos acá. Miren la actina. La actina es una proteína eh, abundante, pues es la principal proteína de los microfilamentos, está en todas las células, en unas células en mayor cantidad que en otras, dependiendo de la función, y se encuentra en el citoplasma así, en forma de monómeros. Esto se llama monómero y la actina en esta forma se conoce como actina G. Cuando estos monómeros se juntan, como quien agarra un hilo y va poniendo unas perlitas y tiene ahí formando un filamento, va a formar el microfilamento de actina y en este caso así, tal como lo ven, todo esto se llama microfilamento o actina F en este caso, ¿no? Actina F. Entonces, la actina G es cuando está así y actina F cuando está formando el filamento. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Entonces, hay monómeros y hay filamentos. A ver, ¿cómo les digo? El citoplasma está con los monómeros de actina ahí libres. Cuando el citoplasma, la célula requiere de que los filamentos hace que se polimericen, o sea, que crezcan, formando filamentos de actina o actina F para cumplir determinada función y luego vuelve a despolimerizarse, o sea, a formar monómeros y ahí están, ¿no? Yo quiero esto, lo uso, lo vuelvo a dejar a su sitio cuando ya lo necesito, así. Otro aspecto importante, ya hemos dado dimensiones, ¿no? De 6 a 7 nanómetros de diámetro, actina G, que es el monómero, actina F, que es el microfilamento, y también es polarizada, tiene un extremo menos, si ustedes ven acá, y tiene un extremo más. ¿Qué quiere decir esto? Que la polimerización, o sea, la formación de filamento, en su extremo más, es más rápida, más veloz, la formación crece más en el extremo más, pero también se despolimeriza también más rápido. Y en el extremo menos, crece menos y se despolimeriza menos. Como pueden ver, acá tengo harta actina G, porque es necesario que se añada para formar el filamento, pero también va produciéndose la salida de actina G en forma rápida. En cambio aquí, miren, es lento, por lo tanto, miren la cantidad. No necesita mucho porque no va a crecer mucho a este nivel ni va a perder mucho a este nivel. Entonces,
es polar, tiene un extremo menos y un extremo más, y ya expliqué a qué se refiere eso. Y entonces tiene proteínas asociadas, miren. Por ejemplo, acá tenemos en este sector, bueno, mejor acá, en este sector tenemos las proteínas que se unen a la actina para cumplir determinadas funciones. Por ejemplo, la profilina y la quintilina contribuyen a que los monómeros de actina se unan, ¿ya? Estas proteínas asociadas permiten que los monómeros se unan. Ahora, la formina y esta ART23 permiten la nucleación forman un núcleo del cual se va a originar o va a ser la base del crecimiento del filamento. La capseca y la tropomodulina forman una caperuza, es así como si esta mano es el filamento de actina, esta otra es la caperuza, pues para frenar el crecimiento del filamento. Otras proteínas asociadas como la nebulina y la tropomiosina van a estabilizar, le dan estabilidad al filamento. Si no existen esas, el filamento se va a despolimerizar, pero si existen, el filamento se va a mantener. Otras como la alfa-actinina, filamina, fimbrina, bilina, como lo deben haber leído y lo van a ver a lo largo del curso y de lo que viene de histología y en lo sucesivo, estas proteínas asociadas van a formar enlaces cruzados de filamentos, van a formar enlaces de unión. Y estas otras, como la distrofina, espectrina, talina, vinculina, que también son proteínas asociadas a los filamentos, a los microfilamentos, forman la unión de estos filamentos de actina a proteínas. Y finalmente, la cofilina y la gelsolina, otras proteínas asociadas que permiten el corte, la separación y la fragmentación de los filamentos. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que corresponde a las proteínas de unión o a las proteínas asociadas a la actina, que van a permitir su función, su estabilización o desestabilización. Aquí tenemos algunos ejemplos de proteínas fijadoras de actina, ¿no? Ahí tienen la timosina B4, por ejemplo, ¿no? Es un antipolimerizante. ¿Qué quiere decir? Polimerización es crecimiento. Despolimerización, acortamiento. Antipolimerizante es que impide que crezca la cadena. Esta se ubica en alguna zona de la proteína, de la actina, y evita que se polimerice. La alfa-actinina, la bilina favorecen uniones, ¿no? Entre filamentos, etc. La gelsolina, que aparte de intervenir en el estado sola-gel del citoplasma, se inserta también en otras unidades del filamento. La filamina permite enlaces flexibles. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen un filamento, un microfilamento, y la tropomiosina, que es estabilizadora, lo mantiene así. En cambio, la severina es fragmentadora y hace que el filamento se fragmente. Las miosinas este es el filamento de actina, este es el de miosina, permiten el desplazamiento. La profilina permite la unión de los monómeros acá. Ya, esta es una caperuza, ¿no? Aquí son haces de filamentos gracias a la alfa-actinina. Aquí son redes de filamentos, etc. Esto es con la finalidad, les explico esto con la finalidad de que sepan que microfilamentos no solo es actina, son sus proteínas asociadas. Una de las más importantes es la miosina. Existe una miosina 1 y una miosina 2. Bien. Aquí tenemos algunas proteínas, por ejemplo, que impiden la polimerización, ¿no? Que impiden la polimerización, o sea, impiden el crecimiento. Y acá se señala cofilina, lactúncula, timosina B4. Este es el monómero, digamos, de actina con su ATP, y miren estos sitios de unión. ¿Qué hacen estas proteínas, sobre todo la timosina B4? O se unen acá, o se unen acá, y al tapar esos sitios, no van a permitir el crecimiento del filamento, no se forma, no hay polimerización. Eso es a grandes rasgos. Y aquí la timosina y la profilina, ¿no es cierto? En este caso la timosina no permite que se ensamblen los microtúbulos, y la profilina sí va a permitir que se ensamble. Entonces, hay crecimiento de
crecimiento del filamento con la proteína. Avanzamos. Aquí tienen. El citoesqueleto para la polimerización requiere energía del ATP, o sea, no es un proceso pasivo. Tenemos aquí los monómeros de actina y se va a formar el filamento, entonces estos monómeros están unidos a ATP, y una vez que se unen, el ATP se hidroliza, genera ADP y libera fosfato inorgánico. Eso es lo que quiero que se entienda, que requieren la energía del ATP para poder polimerizar. Aquí nos señala el extremo menos, y aquí nos está señalando el extremo más. Ya les he explicado en qué consiste cada uno. Y acá, por si no quedó claro, tenemos, miren, cofilina, fimbrina, gelsolina, filamina, etcétera, para que observen que la cofilina, por ejemplo, secciona o fragmenta a los filamentos a los microfilamentos, ¿no? Los fragmenta. La fibrina, en cambio, une filamentos de actina en forma paralela, en forma de haces, miren, la fibrina. La filamina forma, o sea, permite que estos filamentos se unan en forma de redes, en forma de entramados. Entonces, es muy diferente cuando actúa la fibrina y forma este tipo de conformación de los microfilamentos que cuando actúa la filamina y forma este otro tipo. Entonces, la conformación de los microfilamentos es en haces y en redes. Como comprenderán, este es un haz. Tenemos los filamentos de actina, las proteínas que permiten el entrecruzamiento, y esta es una red, ¿no es cierto? Y hemos dicho las proteínas que intervienen. Y o sea, son dos formas en que se presentan los microfilamentos, y esta es una fotografía electrónica, ¿no? De los haces y de las redes, en cómo está distribuidos los microfilamentos de actina. Entonces, ese complejo ARP que les señalé en el cuadro anterior, unas 2 o 3 diapositivas, es este, a través del cual se van a unir, miren, ahí arranca el crecimiento del microfilamento, ¿no? De la actina F, acá. Pero estos monómeros, para que puedan unirse acá y crecer, requieren estar unidos al ATP, al ATP. En el cuadro acá, si ustedes son observadores, tienen monómeros de actina que están unidos al ADP y monómeros de actina que están unidos al ATP. Y acá, en el entramado, vemos que ya solo tenemos actina ADP. ¿Por qué? Porque cuando está libre tiene ATP. Cuando se une, utilizó la energía del ATP y ya ahora queda unida al ADP. Por eso estas verdecitas intensas son actinas unidas al ADP. Entonces, estos filamentos, aquí tenemos la actina desfosforilada, porque como vimos anteriormente, se libera, como vimos anteriormente, se libera fosfato inorgánico, entonces decimos que está desfosforilada. Y aquí tenemos actina desfosforilada, y aquí tenemos las zonas de crecimiento, ¿no? Está creciendo. Entonces esta actina está fosforilada, perdón, está con el ATP, está en crecimiento, pero una vez que, no sé si esto los pueda confundir, pero miren aquí, este está ADP y este es ATP, está creciendo, tiene aún ATP. Conforme se va desfosforilando, va quedando ADP y va quedando así en oscurito. Bueno, en conclusión, no quiero que se me vayan a marear, simple y llanamente que requieren de un complejo ARP para que crezca la fibra, y estos monómeros de actina para crecer tienen que estar unidos al ADP, ATP, y luego cuando ya forman el filamento, ya por la liberación, por la generación y la utilización del ATP, quedan unidos a GDP. Que a grandes rasgos no quiero que se me estén mareando ahí. Bien, acá ¿qué tenemos? Aquí tenemos monómeros de actina que van a formar filamentos, y tenemos el ARP. Recuerden, el ARP es el sitio donde la iniciación del crecimiento extremo, el ARP va a estar en el extremo menos, porque aquí se inicia el crecimiento, y acá el extremo más. Y aquí tenemos filamentos de actina en redes y filamentos de actina en haces. Acá es importante que veamos que la actina está en todas las células, ¿cierto? Y la actina
También permite el transporte de vesículas a través de la miosina tipo 1 en todas las células. Pero cuando ya hablamos de células contráctiles y hablamos de células musculares, músculo liso, músculo esquelético estriado, ya vemos cómo los filamentos de actina, que son estos verdes con rojito, y estos azulitos son de miosina, esta es la línea Z, digamos, porque esta es una sarcómera para ver ya la contracción muscular, es diferente. Aquí actúa la miosina tipo 2, mientras en estas otras actúa en todas las otras células la miosina tipo 1. Vaya quedando claro que la actina permite la movilización y la contracción tanto del músculo liso como del músculo esquelético, pero su conformación sería un tanto diferente. Y aquí tenemos, miren, cómo se mira el microscopio electrónico, las redes de microfilamentos de actina en redes, ¿sí? Miren cómo se observa en haces al microscopio electrónico. Esta es la miosina, organización de la miosina, y estas son las fibras de estrés, que son las fibras de los microfilamentos que están hacia la zona basal, zona de unión de las células hacia hacia la membrana basal y el componente que sigue por debajo de todo el epitelio, el tejido conectivo. Bueno, aquí tenemos un filamento de actina decorado, lo ponen ahí en la imagen. Estas son las fibras de estrés o adhesiones focales. Miren, estos son los filamentos de actina, estos, ¿sí? Filamentos de actina, y estas son las proteínas asociadas. Alfa-actinina, ¿qué está haciendo? Formando haces. Alfa-actinina. Luego tenemos la vinculina, que es otra proteína asociada, que se va a unir a la talina, y la talina a su vez se va a unir a la integrina. Esta es la membrana basal, y aquí tenemos, por supuesto es la membrana plasmática primero, y por debajo la membrana basal. Aquí tendríamos estas moléculas, proteínas integrales de membrana, que van a unir a la célula a esta base. Y ahí observen, eso se llama, estas son las fibras de estrés, las que están formando las adhesiones focales. Ahora, miren, los microfilamentos, ¿de qué se encargan? Si acá tenemos, esta es una célula, esta es otra y esta es otra, ¿no es cierto? Una, y aquí tenemos otra célula. ¿Qué tenemos acá? Especializaciones de membrana, estas son microvellosidades, todas, circulando unas cuantas. Este es el cuerpo de la célula, no estamos mirando ninguna organela, pero estamos mirando esta zona, que son zonas de unión. Los microfilamentos van a formar parte de las uniones adherentes hacia, como pueden ver acá, miren, acá nada más estamos mirando en lo que corresponde a microfilamentos, microvellosidades. Las microvellosidades están formadas por haces de microfilamentos de actina, miosina y las otras proteínas asociadas. Pero también los microfilamentos están formando parte de las uniones celulares, y en este caso estoy hablando de las uniones adherentes. No estoy hablando aún de desmosomas, los desmosomas tienen el otro tipo de unión con filamentos intermedios, pero acá estaríamos con filamentos, es esto, miren esto, no sé si logran mirar acá, es este esquema que lo estamos agrandando acá. Esta es una célula, esta es la otra célula, ¿y qué vemos acá? ¿Alguien me puede decir qué es esto que estoy señalando? A ver, alguien que me diga, ¿qué es esto que estoy señalando, que lo he marcado en rojo? Filamentos intermedios. No, son los filamentos de actina. Estamos en microfilamentos, son filamentos de actina. ¿Esterocilios? No, estamos, a ver, Microfilamentos. estamos aquí en las uniones, estamos acá en una unión entre célula y célula. ¿Con exones? Esto lo hemos agrandado acá. No, son microfilamentos de actina. Microfilamentos de actina que con proteínas asociadas van a fusionarse a proteínas integrales de membrana, en este caso las caderinas. Por un lado esta célula y por este otro lado esta célula, y entonces tenemos los complejos de unión. Recuerden, en los complejos de unión interviene el citoesqueleto, específicamente en este tipo de uniones de adherencia, específicamente
¿Qué componentes del citoesqueleto son? Los microfilamentos y sus proteínas asociadas. Estos permiten que las células se mantengan unidas, adheridas, ¿no? Gracias a este mecanismo. Entonces, esto no se olviden de las uniones. Entonces, aquí en el citoesqueleto tenemos en las microvellosidades, aquí, microfilamentos de actina, y acá también, que son esto que les estoy mencionando, con proteínas asociadas y permiten la adherencia de una célula a la otra. A ver. Aquí tenemos la membrana, igual, tenemos otra célula, las microvellosidades. Aquí tenemos en verde los filamentos de actina, en azulito son las proteínas asociadas, la miosina, la mini miosina, le llaman a la miosina 1, es esta que ven acá, miosina 1, porque acá no está la 2, es la miosina 1. Entonces tenemos la actina con la tropomiosina acá, vilina, fimbrina, o sea, lo que estoy mencionando ahorita son proteínas asociadas. Y aquí tenemos microvellosidades, que son haces de microfilamentos con proteínas asociadas. Por lo tanto, microvellosidades están formadas por microfilamentos, ¿de acuerdo? Parte del citoesqueleto. ¿Y para qué son las microvellosidades? Para incrementar la superficie de absorción. No tienen movimiento, solamente incrementan la superficie de absorción. Si pudiéramos estirar esto así, ¿cuánto nos daría? Una tremenda extensión. Vamos hacia abajo y aquí tenemos otras proteínas asociadas, pero ya un poco más abajo tenemos, mejor en este lado, esta es una célula, hacia acá es una célula y hacia acá es otra célula. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una zona ocluyente y aquí tenemos la zona adherente. ¿Y dónde están trabajando? ¿Dónde está trabajando los filamentos de actina? Acá, en esta zona adherente. Porque ya en lo que es desmosomas, ya trabajan los filamentos intermedios. Es otra cosa, miren, hasta el color varía. En verdecito tenemos, ahí está, actina y miosina, para formar uniones adherentes. Pero acá, en lo que es desmosomas, son intermedios, eso lo vamos a ver después. Ahorita estamos en microfilamentos, por favor, no se me confundan. Ahí tenemos una imagen al microscopio electrónico, de las microvellosidades. Miren cómo se ve. Son haces, es esto. Cada una de estas microvellosidades al microscopio electrónico es esto. Aquí tenemos los filamentos de actina. Esta es la membrana plasmática. Y estos son los brazos, o la mini miosina, si quieren, o la miosina 1, que se une a la calmodulina. Calmodulina es otra proteína. Y que forma la estructura de... Ahora, ¿se imaginan acá, en la pregunta? Los filamentos de actina se polimerizan y se despolimerizan. Quiero saber si se me ha captado qué es polimerizar y qué es despolimerizar. ¿O quieren que les aclare? Sí, doctora. ¿Se ha captado? ¿O les aclaro? No entendí. ¿Nos puede aclarar? Ya. Polimerizar es el crecimiento. O sea, yo tengo aquí un monómero, otro monómero libres en el citoplasma. Polimerizar es cuando este se une a ese ARP, donde tengo un monómero de actina, viene otro, y se forma la cadena, ¿ya? Se forma la fibra. Cuando ya no la necesito, se despolimeriza, se vuelve a sus monómeros. Y ahí quiero llegar. Eso es en ciertos procesos, en ciertas funciones. Pero eso no puede suceder en el caso de las microvellosidades. ¿Se imaginan ustedes una microvellosidad? Acuérdense de la mucosa del intestino. Acuérdense de los túbulos contorneados proximales que tienen la función importantísima de la reabsorción. ¿Se imaginan si se despolimeriza y ya no existe eso? O sea, esta membrana se colapsa y se acabó, y la función de absorción se pierde porque se pierde esa superficie. Por lo tanto, si bien es cierto que existe polimerización, despolimerización, estabilización, etcétera, acá los filamentos de actina no pueden polimerizarse y despolimerizarse, son estructuras estables, y eso puedo preguntarlo. Así que me responden cero, si me responden mal van a tener menos puntos.
hay estructuras, y ahorita estamos en microfilamentos, hay estructuras que a pesar de que los microfilamentos tienen la capacidad de polimerizar y despolimerizar, pero hay estructuras donde no pueden darse ese lujo. ¿Por qué no? Porque ya son estructuras establecidas. Ahí los microfilamentos son estables y están viendo aquí como barrotes, la actina y como estructuras ovoides, las proteínas asociadas, ¿no? Tenemos la bilina, fibrina, etcétera. Esta es una red terminal también de filamentos de actina. Bueno, eso por un lado. Ahora, aquí tenemos, ahí de simple, miosina 1, etcétera, en todas las células. ¿Qué sucede en las células musculares donde se da la contracción muscular? Observen acá, esto en azul es la miosina, que tiene una zona pesada, una cadena pesada y la cadena ligera. Y esto de aquí es el filamento de actina, en verde. En rojito, como una cinta que lo atraviesa, es otra proteína asociada que es la tropomiosina, ¿ya? Y aquí tenemos el extremo menos, o sea, donde crece menos, y el extremo más, donde crece más. Esto es el filamento de actina, y aquí tenemos la miosina, miren, en azul. Tiene las cadenas pesadas, las cadenas ligeras, etcétera, y esta cabecita. Esta se va a unir acá en un momento y está acá para producir ¿cómo hago? Así, el movimiento, la contracción. Entonces, la flecha nos indica hacia dónde se dirige el movimiento, ¿no es cierto? Va hacia este lado. Las cabecitas que cuando están acá, esto indica que es este lado el que va a contraerse, y las que van hacia acá indican que es este lado el que va a contraerse. Aquí se han juntado varias moléculas de miosina, miren. Mientras acá son delgaditas, acá son de mucho mayor diámetro porque son varias moléculas para cumplir su función. Pero acá, a diferencia de lo que voy a hablar más luego, aquí trabaja el calcio unido a la calmodulina y van a generar liberación, o sea, hidrólisis del ATP, porque necesitan la energía del ATP para que se produzca el movimiento, pero trabajando con calcio calmodulina. He hablado de tropomiosina, y esto todavía sigue sucediendo en las células no contráctiles. Pensé que ya estaba entrando a las contráctiles, todavía en las células no contráctiles. Recuerden la formación del tráfico vesicular, cuando la vesiculita se une a una molécula de miosina y empieza a moverse a través de un filamento de actina. Eso es más o menos lo que he querido decir acá. Y acá trabaja calcio calmodulina, tropomiosina, y se produce el movimiento de la molécula. A ver, acá de repente con esto de repente ya me queda más claro. Esto de acá arriba, aquí tenemos el filamento, que es este también, la miosina que está jalando, transportando este filamento de actina, y encima si este filamento está con la vesiculita, miren que ya lo está, bueno, en este caso está transportando un componente y en este otro caso la vesícula, para no marearnos. En este esquema, ustedes ven el microfilamento, vemos una vesícula formada, y estas son las moléculas de miosina, que están discurriendo a través de este microfilamento. En este microfilamento, para que la miosina se una acá, ha habido una intervención del calcio calmodulina que permite que esta zona quede libre y se pueda reconocer, y entonces la miosina reconoce su sitio de unión y avanza con sus cabecitas. Esta es la miosina 1, y esto se da en todas las células que no son contráctiles. Este es algo similar, la vesícula que va a transportarse, las moléculas de miosina, mini miosinas, si son observadores, miosina 1 o mini miosina, como la suelen llamar. Y aquí tenemos, miren, en las células, en el músculo liso, ¿qué sucede? En el músculo liso, esta es una célula muscular lisa, y estas son los microfilamentos de actina que tienen unas zonas
unas zonas acá que son las placas donde se van a unir. En el músculo liso no hay, en el músculo liso no hay sarcómeras, por lo tanto no hay línea Z, pero por en algún lado tienen que unirse en algún lado tienen que unirse estos microfilamentos para producir la contracción en el músculo liso. Y estas zonitas son esas placas. Ya esto que ven aquí en anaranjado, es así como, aquí no vamos a mirar sarcómera, es músculo liso, pero fíjense, vamos a mirar igual la actina F, la tropomiosina, que es en rojito, y vamos a mirar la calponina, y la caldesmina, que tienen que ver con la función contráctil del músculo liso. Esto es un poco complicado, no voy a entrar en más detalles, no estamos hablando del tema, no es contracción, pero quiero que sepan que hay diferencia en cuanto a los componentes. Esta es la fotografía electrónica, y si avanzo ya paso a músculo esquelético. Aquí tengo una fibra muscular, miren, toda esta es una fibra muscular, sale, o un haz de fibras musculares, porque esta sí es la fibra muscular. Esta fibra muscular está formado por miofibrillas, saco una miofibrilla, y esta miofibrilla, ahí vamos a encontrar el disco Z, que es las zonas de anclaje de los microfilamentos, el disco Z de un lado, el disco Z del otro, conformando la sarcómera, que es la porción de miofibrilla comprendida entre dos discos Z. Aquí se observa una zona oscura y una zona clara, que son la traducción al microscopio óptico de lo que vieron bandas claras y oscuras en las que son las estriaciones, ¿no es cierto?, en el músculo esquelético. Entonces vemos acá que estas miofibrillas están formadas por microfilamentos de actina y miosina. Aquí tenemos una imagen al microscopio, electrónico de la sarcómera. Toda esta es la banda oscura o banda A, la banda clara o banda I, al centro está la zona H, todo esto, y la línea del centro es M. Y aquí tenemos eso mismo en esquemas. Esto es la miosina, y esto es la actina, disco Z. Avanzamos un poquito y acá. Igual, miren, en el músculo esquelético estriado se forman las sarcómeras, y entonces tenemos aquí el filamento de actina con la tropomiosina en cafecito, y aquí un complejo de troponina, TNT, TNC, TNI. Troponina unida a la tropomiosina, troponina unida al calcio y troponina inhibitoria. Ustedes ven, todo esto es la actina, y aquí ven el calcio. El calcio es fundamental para la contracción. Cuando el calcio ingresa, miren lo que sucede. Si son observadores, ¿qué ven acá que no ven acá? ¿O qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Quién me dice? Los sitios de unión a la miosina. Ay, miosina. Eso, los sitios de unión están expuestos. Cuando el calcio se ha unido, se produce un cambio conformacional y quedan expuestos los sitios de unión a la miosina, que la vemos acá. Esta es la troponina, esta es la actina. La TNI, troponina inhibitoria, troponina que se une al calcio y troponina que se une a la tropomiosina. Cuando ingresa calcio se produce un cambio conformacional. Fíjense, miren acá, son observadores. Miren acá qué pasó, el calcio se ha unido acá, a su sitio de unión, y se ha movido la molécula, y entonces ha dejado libre el sitio de unión a la miosina que está acá. Y entonces eso permite que la miosina se una ahí y empieza a hacer el movimiento. Entonces va a hacer un movimiento así para la contracción. No vamos a entrar en más detalle acá, jovencitos, porque no es la clase, pero ya más o menos van teniendo idea. Y aquí hablamos de diferente al otro. En los otros no he hablado de de troponina, por si acaso. Este complejo proteico no lo he mencionado en las otras células. El calcio sí está. Y observen esto, este complejo. Acá, esta es la miosina 2, un poquito de su estructura.
la miosina 2, las cadenas, miren cómo se van juntando varias moléculas y se van formando, engrosando la molécula de miosina 2, que es la que participa en la contracción del músculo citosesquelético. Y aquí cómo se une al sitio de unión, que ha sido liberado cuando el calcio se ha unido a la troponina, y permite el avance o la contracción en este caso, ¿no? Es fundamental entonces los microfilamentos de actina y miosina en el músculo esquelético, fundamentalmente es la contracción muscular. Aquí tenemos al microscopio electrónico las sarcómeras, porción o parte del miofilamento entre dos líneas Z. Aquí tenemos una línea Z, aquí tenemos otra línea Z, esta es la sarcómera, ¿ya? Miren cómo se ve. Este es un esquema en verde la actina, como línea verde la actina, como línea, a ver, y esta es como escobilla la miosina, filamento grueso. Observen un corte a nivel solamente de las actinas, y acá, un corte de este nivel, me muestra esto. Un corte a nivel de la banda I, acá, me está mostrando actina y miosina. Por cada miosina hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 actinas. Por cada molécula de miosina hay 6 moléculas, o 6 filamentos de actina. Eso que, bueno. Acá otro corte a nivel de la banda H solamente acá. No me va a coger nada de actina, solamente miosina, son los filamentos gruesos. Y un corte, bueno, eso es a grandes rasgos. Observen acá una sarcómera en relajación, relajada. Miren el tamaño, y una sarcómera contraída. Observen el tamaño. Observen el tamaño. Relajada es más grande, contraída sí, porque el movimiento, la contracción es tan característica, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, y en eso participan los filamentos de actina y miosina. Ahí no vamos a entrar en más detalle. Ya nos falta poco para terminar. Entonces, ¿cuáles son las funciones, pues, de los microfilamentos? Aquí tenemos un macrófago engulliendo una célula, en este caso una célula tumoral. ¿Cómo le engulle? Tiene que formar pseudópodos, tiene que formar prolongaciones. Si se acuerdan un poco de la clase de endocitosis, recuerden esos pseudópodos y esos hilitos rojos que se veían, y son los microfilamentos de actina. Esos permiten que la membrana se forme los pseudópodos, englobe lo que va a encerrar, lo que va a fagocitar, y lo internalice como vesícula. Recuerden, si han estudiado esto lo van a comprender muy bien. Esos filamentos solo van a funcionar para esa función, luego no tienen necesidad de que se quede ese pseudópodo, ya ingresó como vesícula. También tenemos acá las amebas cuando emiten sus pseudópodos, ¿a través de qué? De microfilamentos. Los lamelipodios en algunas células como espículas, que también tienen que ver los microfilamentos. Esto ya lo digo un poco más rápido. En la citocinesis, ¿qué es la citocinesis? Cuando se produce la división celular, finalmente se rompe, se estrangula en las células animales la célula en dos para formar dos células hijas, y ese anillo contráctil está formado por microfilamentos de actina y también miosina. Ahí, ¿dónde más? Mire, ahí participan. Citocinesis. ¿Dónde más participan? En el arrastre celular, en esas células que se mueven con movimientos como los emitiendo pseudópodos, ¿no? Entonces envían hacia adelante como ventosas, se queda ahí, se retraen de atrás para poder avanzar, es algo bonito en el arrastre celular, intervienen microfilamentos. Y para finalizar acá, funciones de los microfilamentos. ¿Cuáles son las funciones importantes? Hemos dicho un montón, ¿no es cierto? Formación de estructuras como las microvellosidades, en la citocinesis, en la contracción muscular, en el movimiento de los ameboides, ¿no? De algunas células, que también se da en nuestros glóbulos blancos, cómo salen de la sangre a luchar cuando hay alguna infección a través de movimientos ameboides, etcétera. Y esa es la importancia de los microfilamentos. No sé si hay alguna pregunta acá, voy a cerrar
Voy a detener la grabación para que no sea tan larga.